Esta vez echaremos un vistazo a una época pasada en España, la España de 40 años atrás. La década de los años 80, una década que empezó con el año más sanguinario de ETA, a su vez con un intento fallido de un golpe de estado. Una época en la que las calles se teñía de rojo y el aire que se respiraba contenía el polvo que generaban edificios destruidos. Una época en la que España había terminado la dictadura de Franco y que en consecuencia tuvo una transición a una democracia. El género punk empezó en España a finales de los años 70, siendo los pioneros Caca Deluxe, la banda trapera del Río, Almen TNT, Basura, etc. En el género punk existen dos ramas, el punk politizado y el que no lo está. Uno critica la situación sociopolítica y económica que viven, mientras la otra hacía sus canciones para pasarlo bien. Por un lado tenemos a Escorbuto, La Polla Records, RIP, Piperrack, Electroduendes, etc. Y por otro lado tenemos a Siniestro Total, Reincidentes, Parabellum, Consumo Respeto, Caótico, etc. En un principio era imposible publicar tu disco ya que las discográficas no querían arriesgarse con canciones y temas de los que nadie tenía interés en un principio, y también porque las letras eran muy vulgares. Por eso la popularidad del punk creció lentamente. También, por esa misma razón, se fundaron discográficas independientes, como por ejemplo Discos Suicidas o Dro. En cambio, los de la movida madrileña lo tenían mucho más fácil ya que tenían letras muy comerciales. Y entendiendo un poco el contexto histórico, hoy os presentaré a tres personajes que pertenecieron a esta época. Cuentan en sus canciones entre humor negro y sátira cómo era vivir en la margen izquierda y cómo muestran su descontento con absolutamente todo. Esta es la historia de Escorbuto. Os voy a presentar ahora a los tres miembros clásicos de Escorbuto. Empezaremos por Josu. Josu nació el 24 de diciembre de 1960, en Santurce, un municipio de la provincia de Vizcaya. Sus padres eran José Expósito y Alicia López. Vivían en el barrio de Mamarriga. En 1980 formó un grupo junto a Juanma y otro más. Josu antes de morir salió en ITV, hablando sobre la adicción de las drogas para poder concienciar a los más jóvenes. Murió el 31 de mayo de 1992. Juan Manuel Suárez Fernández fue el bajista y vocalista de Escorbuto. Nació en Santurce el 11 de julio de 1962. Vivía en un bloque de pisos de la calle La Guacheta, en el barrio de Cabieces. Enfrente de su casa estaba el cementerio de Santurce. Juanma tenía una obsesión con el tema de la muerte, los cementerios, los esqueletos, fantasmas y demás. Esto es algo muy notorio en algunas de canciones de Escorbuto. Él desde muy joven ya consumía mucho alcohol, tabaco y anfetaminas. Tenía una enfermedad llamada endocarditis, que se trataba con antibióticos, pero por desgracia nunca la pudo curar. Esta enfermedad te va inflamando poco a poco las válvulas cardíacas. En 1985 y 1988 fue hospitalizado por la enfermedad, y casi muere en su última hospitalización. A partir de su última hospitalización, se volvió más fuerte su adicción a la heroína. Se le veía por las calles montando en su bici y engañando a la gente para conseguir dinero, y así poder saciar su mono de la heroína. Josu y Juanma, conforme pasaba el tiempo, se les notaba un gran deterioro físico a causa de las drogas. Juanma finalmente murió el 9 de octubre de 1992, por un paro cardiorrespiratorio, que, por las drogas y muchos más factores, como su enfermedad, era algo que iba a ocurrir tarde o temprano. Paco Galán nació un 15 de julio de 1965, en Navas del Madroño, Cáceres. De él no se sabe mucho, ya que la mayoría de entrevistas que se le hicieron, por no decir todas, fueron a Josu y Juanma. A Paco siempre se le ponía en un segundo plano, pero conforme pasa el tiempo esto cambia. Paco sigue vivo. Después de que Josu y Juanma murieran, él se queda solo, pero en 1993 se junta con otros dos para continuar con Escorbuto. Escorbuto fue creado en 1980 por Josu como guitarrista, que anteriormente había sido el bajista de Zamara, Juanma como cantante y Roberto Cañas como batería. Al poco tiempo fue sustituido por Gogu, el batería, y Laiki en el bajo. Su primer concierto fue en una escuela cercana al local en el que ensayaba. La edad de los asistentes era de 10 años aproximadamente. Tocaban en los carnavales de su pueblo y en algún que otro bar. A mediados de 1982, Laiki y Gogu abandonan la banda. Juanma se vuelve bajista del grupo a la vez que continúa de cantante. Entonces una tarde aparece Paco. Estuvo un rato largo improvisando como batería y Juanma que contactó días después para que se uniera. ¿Cómo y cuántos años hace que se formó Escorbuto? Ahora, no más, 10 años, de 10 a 12 años, sí, ahora. 10, 11 años. Empezamos al principio 4 tíos y tal, que era cuando eso que duramos, que no era nada de serio, era pues eso, ni un año. Y fue después cuando ya entró Paco definitivo, que se metió allí en un ensayo que estábamos el Josu y yo ahí pues ensayando. Y nada, y nos gustaba como ese y hasta hoy.
La formación clásica del grupo ya estaba al completo. En agosto de 1982 van por primera vez a Madrid a presentar una maqueta por las discográficas del sitio, a ver si tenían suerte y publicaban un álbum. Consiguieron que un sello independiente llamado Spansul Records les grabe su primer sencillo. Entonces su sencillo se agotó en los primeros 3 meses. Este sencillo contiene las canciones Mucha policía, poca diversión, Mi degeneración y Enterrado vivo. Tras haber triunfado con su primera maqueta, al año siguiente volvieron a Madrid a ver si tenían la misma suerte con su nueva maqueta, con los temas ETA, Escupe la bandera, Maldito país e Iros a la mierda. De camino a la discográfica pasaron por delante de una comisaría, fueron detenidos como sospechosos, posteriormente interrogados y registrados por la policía. Encontraron y escucharon la maqueta que llevaban encima. Fueron arrestados bajo la ley antiterrorista tras ser acusados de injurias al Estado y a las fuerzas de seguridad. Recordemos que España estaba siendo dañada con constantes ataques terroristas por parte de ETA, un grupo terrorista que buscaba la independencia del País Vasco. Esta organización mató a más de 800 personas entre 1968 y 2010. Por esta situación tan delicada fue creada la ley antiterrorista, una ley que se aplica a casos excepcionales para prevenir ataques terroristas, en los que no se usa el proceso penal común. Por este suceso fueron encerrados en un calabozo durante 36 horas. En su estancia allí cuentan que recibieron apoyo de todos lados excepto del País Vasco. Se sintieron olvidados por las gestoras pro amnistía. Tiempo después muestran su rabia en la canción A la mierda del País Vasco. Al haber sido arrestados bajo la ley antiterrorista, la prensa tildó a Escorbuto de ser la banda más radical de toda España. A la mierda del País Vasco y otros 3 más, Ratas de Vizcaya, Soldados y Dios, Patria y Rey, fueron lanzados en el disco compartido con RIP, Zona Especial Norte, que fue publicado bajo el sello discográfico anteriormente mencionado Spansuls Records en 1984. Este disco les causó muchos problemas para tocar en País Vasco. Fueron tachados de traidores. Ante esto, Josu habla en la radio. ¿Es cierto eso que dicen que sacasteis a la mierda del País Vasco por una movida que tuvisteis en Madrid? Porque si eres vasco y no tienes hermanos de Ribatasuna, no eres nadie. Los vascos nazis. Ellos tenían 2 canciones para tocar tanto en País Vasco como en España. En País Vasco tocaban A la mierda del País Vasco y en España tocaban Maldito país. En 1985 sacaron el primer LP o Long Play, o sea, un disco de larga duración. Este disco, llamado Esquizofrenia, tenía 18 canciones. Fue el primer disco de Escorbuto en el que grabaron en un estudio y también fue la primera publicación del sello discográfico Twins. ¿Qué queréis decir con eso de Esquizofrenia Rock? ¿Es algo que pretende ser más amplio que el punk, que a lo mejor es muy cerrado? Mira, nosotros estamos locos, lo sabemos. La gente está local, no lo sabe, ¿no? Pues nosotros somos unos locos muy cuerdos, somos esquizofrénicos. La cosa está clara. La esquizofrenia es una enfermedad mental de la cabeza, ¿no? Pues es eso, que la esquizofrenia es como un cambio de personalidad. Entonces nosotros no sabemos cómo podemos reaccionar en un momento dado, ¿no sabes? Podemos reaccionar tanto en el escenario como públicamente, como lo que sea, ¿no? Como por ejemplo, mira, esto es esquizofrenia, por ejemplo, ¿no sabes? Por ejemplo, es una cosa así de cambio de personalidad, ¿no? De ir, por ejemplo, tranquilo a ir muy alterado, ¿no? Por aquel entonces, José Mari inventa la etiqueta rock radical vasco y funda Soñúa, sello en el que han grabado La Polla Record, Cicatriz, Cortatu y demás. Escorbuto fue incluido en el saco del rock radical vasco, pero rechazan el título alegando que el rock no tiene patria ni siquiera la vasca. Su negación a formar parte de ese grupo desató muchos ataques a la banda, haciendo que emisoras de radio y festivales vascos no contaran con ellos. Sus relaciones con otros grupos eran buenas, pero no se llevaban bien ni con La Polla Records, ni con Cicatriz, ni con Tijuana in Blue. Con quien sí se llevaban bien era con todos los demás, sobre todo con Fermín Muguruza. No por nada en particular, sino por dar la cara, que eso es algo que respetaba muchísimo. ¿Y la relación con los demás grupos cómo es? Escorbuto, ¿cómo se relaciona con las demás bandas? Con Fermín de Nebu Gorrión muy bien, con los Salamas bien, con los del Cheino bien, me llevo bien con todo el mundo, así, por lo menos a la cara sí, luego por espaldas a ver, ¿no sabes? Con Muguruza, los hermanos Muguruza. Sí, bueno, yo con el otro hermano no le he tratado mucho, es todo con Fermín. ¿Y bien? Con Fermín muy bien, le aprecio mucho a ese chaval. Joder, pero si luego os ponéis a parir, ¿no? Por ahí. No, porque los tíos estaban confundidos en unas cosas, pero ya lo hemos aclarado, entre él y yo. Él por lo menos les dio la cara, ¿entiendes? Claro. Y por eso le respeto, cosa que los demás no lo han hecho. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Cuando yo dije lo que decíamos, nadie quería dar la cara. En cambio Fermín me llamó una vez y me pidió explicaciones y dio la cara, ¿entiendes? Sí. Y eso lo respeto, a una persona que da la cara, la respeto. Y además yo le mando discos y él me manda discos de su grupo, ¿no sabes? Sí, sí.
Ahora voy a ayudar a aclarar todos los rumores en los que nadie ha ayudado a desmentir. Se cuenta que las movidas que tuvieron Escorbuto y La Polla Records era que se habían dedicado canciones entre ellos, que Escorbuto les había robado una guitarra y demás. Os voy a contar lo que ocurrió con el tema de la guitarra, e igualmente cogedlo con pinzas. Existen dos versiones. La primera y la más creíble es que Josu fue el que robó la guitarra, una hazaña de la que ellos mismos se burlan en la radio. Contadme un poco cómo fue aquello de que les chorasteis una guitarra a La Polla. Porque eran mariconas, se lo merecían. Se lo merecían. Se lo merecían. Y eso con palabras dobles, mariconas, mariconas. Pues La Polla, mariconas. Aunque años después Juanma lo niegue en esta otra entrevista. ¿Habéis tenido movidas con algunos grupos? No, movidas no, lo que pasa es que ya sabes que en los grupos ya sabes cómo es esta historia. Siempre hay envidias y cosas de estas, ¿no? Siempre hay envidias y cosas de estas, entonces ya lo que te voy yo, que en verdad no hemos tenido ninguna historia con ningún grupo, por lo menos nosotros nunca hemos criticado a ningún grupo y nunca hemos... Que yo sepa, lo que pasa es que después ha habido grupos, pues que vas a tocar, por ejemplo, hemos ido a tocar a Lérida, hemos ido incluso en México, y se contaban historias, los mismos que organizaban, que habían tocado el grupo anteriormente, antes que nosotros, el grupo que sería, había tocado antes que nosotros ahí, nos contaban los de la organización, los que organizaban la historia del concierto, pues nos contaban. Y dice, pues han estado aquí tal y tal, X grupo, y nos han dicho que le robasteis una guitarra, o que no sé qué, cosas de estas, y es mentira, ¿no? Es mentira, vamos, todo lo que se habla, la mayoría todo es mentira. De las cosas que nos han dicho, la mayoría todo es mentira, ¿no? Entonces por eso te digo que para mí que son envidias. Nosotros nunca hemos hecho nada malo a ningún grupo, que yo recuerda, nunca malo, ¿no? Pasa que ya sabes que siempre está la envidia, la puta envidia, ¿no? Por H por... La segunda es que fue un fan, y Escorbuto se quedó con la guitarra. Tenían pensado devolverla, pero con un impuesto revolucionario. No tengo fuentes de este suceso ya que son leyendas en foros de rock, por eso hay que cogerlo con pinzas. Continuando con el rifirrafe de las dos bandas, antes sí tocaban en los mismos escenarios, pero un tal José Mari era el manager de La Polla Records y el creador de la etiqueta de rock radical vasco, a la vez que la discográfica Soñúa, antes mencionada. Invitó a cenar a Escorbuto y a La Polla Records, y José Mari les propuso a los Escorbuto si querían unirse a la etiqueta rock radical vasco. Josu, ni corto ni perezoso, le dice que eso sería vender el rock a una especie de patriotismo vasco, que si se lo volvía a pedir le partía la cara. Entonces, a partir de ahí, el manager de La Polla Records intentó boicotear a Escorbuto infinidad de veces para que no tocara en los mismos sitios que La Polla Records. Entonces Escorbuto los vio como vendidos, ya que esa misma etiqueta les daba a las bandas una especie de promoción en País Vasco. Es muy largo de contar, nos invitaron a cenar a cuenta del pueblo vasco y le dije que no, que al pueblo vasco se le puede vender. De José Mari ese. Ya. Ese sinvergüenza. Entonces ocurre lo del robo de la guitarra y aparece en un programa de televisión llamado La Bola de Cristal tocando Os Engañan, con la misma guitarra de La Polla Records. Luego está el mito de que se dedicaron canciones. La Polla Records les dedicó a ellos la canción El Avestruz. Y Escorbuto, para contraatacar, sacó Cuidado. Eso fue desmentido hace poco por el mismo Evaristo Páramos. No, yo no le he sacado una letra así para otro grupo jamás. La del Albardao tampoco era para Escorbuto, el Albardao era yo, que estaba en casa con las persianas bajadas y todo el rato allí súper paranoico de sustancias. Y yo mismo tenía miedo y tenía un colega que íbamos de vez en cuando a un bar, ponía una canción de los Boys, How, 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 y nosotros, Albardao, el estribillo nos salió lo primero. Tienes que hacer esta canción un día, ponerle letra, me decía, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que un día fui a casa y dije, pues fíjate, Albardao, ¿quién? Yo mismo. De ahí luego sacaron, no, es que la ha sacado para ellos porque los otros la sacan, a tomar por saco. Ahora continuando con la trayectoria de Escorbuto, en 1986 sacan el álbum más icónico de la banda, Ante Todo. Este álbum está entre los 100 mejores álbumes de la historia del punk español. Es calificado como una obra maestra. Este disco expresa nihilismo, la decadencia de la sociedad y el absoluto escepticismo. Según ellos, este disco es el más pensado que tenían. Fue sacado en la etapa más oscura de Escorbuto, ya que Juanma, el bajista, se intentó suicidar por esa época. ¿Por qué sois antitodo? No somos antitodos, tú y la letra, antitodo es todo el mundo. Ya. Porque, por ejemplo, cuando uno trabaja, se olvida del que está en el paro. Cuando uno está en la cárcel, se olvida del que está en la cárcel. Es decir, cuando tú estás mal, la gente se olvida del que está mal, ¿entiendes? No somos antitodos nosotros solos. La gente. Somos todos, nosotros también, todo el mundo es antitodo. En ese mismo año prometieron sacar 3 álbumes, y lo consiguieron. El primero de todos, el anterior mencionado Antitodo. Después sacaron Ya no quedan más cojones, Escorbuto las elecciones e Impuesto revolucionario. Os voy a hablar de Ya no quedan más cojones, Escorbuto las elecciones. Con este EP o Extended Play, que es un disco que no es tan corto como para ser llamado sencillo, ni tan largo como para ser llamado álbum, querían revivir las canciones por las que les pusieron entre rejas con la ley antiterrorista.
El proyecto fue una referencia a su idea de presentarse a las elecciones de aquel entonces. Después sacan Impuesto Revolucionario, un LP que innovó por ser el primer disco de grabaciones de conciertos en España, o de directos. La portada es increíble, está llena de referencias que los que vivieron la época entenderán. El mismo título, Impuesto Revolucionario, hace referencia a la extorsión económica de ETA. Luego, en la pequeña libreta que tiene el niño está puesto el eslogan de PSOE, de las elecciones generales de ese año, por el buen camino. También podemos ver a Cristo escapando por la contraportada. La portada fue hecha por Nico, componente de Me Cago en Dios. En 1987 sacan un disco doble llamado Los Demenciales Chicos Acelerados. Es su cuarto disco, y fue publicado por Disco Suicida. Este fue el primer disco de ópera punk de la historia. Tiene 20 canciones y tienen continuidad. Es un álbum conceptual que cuenta la historia de un chaval que odia a la sociedad y al ser humano de forma indiscriminada. Entonces llega al poder y se vuelve un dictador. Su historia termina mal. Si queréis que hable en un vídeo aparte de este disco en profundidad, me lo hacéis saber en los comentarios. Este es un disco con un ritmo más pausado, pero tiene canciones durísimas, llenas de rabia y desilusión. Os voy a contar una anécdota de este álbum. Originalmente fue publicada por Discos Suicidas, pero unos meses más tarde en Draw. Os voy a contar cómo fue posible esto. Discos Suicidas dio a Yosu y Juanma 50.000 pesetas, lo que serían 300 euros o $300 alrededor, para que contrataran a un diseñador gráfico. Ellos entregaron una portada hecha por ellos mismos y se quedaron el dinero. Por delante se puede ver una foto de la noche de los cuchillos largos. Un día de 1934 en el que Hitler llevó a cabo una serie de asesinatos políticos para poder apoderarse de todas las estructuras del Estado alemán. Por detrás se puede ver a Yosu y a Juanma dándole la mano a Hitler. Se pueden ver los créditos y el índice de álbum. En la esquina podemos ver escrito de interés nacional en la bandera española, algo que causó controversia. Meses después entregaron el mismo álbum a Draw, pero con otra portada, sin avisar ni nada de que el disco ya había sido publicado. Y bueno, de esta portada no hay mucho que decir, hay unos soldados y poco más. En 1988 crean su propio sello discográfico y ellos mismos empiezan a producir, editar y distribuir su próximo disco bajo el nombre de Buto Score. Entonces el álbum Las más macabras de las vidas sale a la luz, un álbum de confesión, con baladas y temas que muestran una especie de derrotismo, aceptando el final de un futuro cercano. La muerte está muy presente en este álbum. Es el álbum menos conocido de la banda. A partir de este disco se puede notar la decadencia y el malestar personal de Yosu, que poco a poco se va distanciando de los otros dos integrantes de la banda. Paco y Juanma hablan de esto en la radio. Por ejemplo, ya te digo, yo vi un cambio porque en otro ya te digo, no sé cómo explicártelo ahora, pero por ejemplo, hasta que hicimos el EP, la Antitodo, la Esquizofrenia, los Demenciales, siempre eran ideas, ilusiones, canciones, y el Yosu y yo éramos uña y carne, ¿no? Andabais poco juntos ya incluso, ¿no? Sí, pero es por eso, porque él últimamente ya nunca salía de casa, ya te digo, que no tenía ilusión por nada, ¿no? Porque yo siempre en el Yosu siempre había confiado, de lleno, con los ojos cerrados siempre dejaba hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero ya te digo, a partir de ahí es cuando ya empezaba yo a dudar de él. Y en el de la más macabra de las vidas, lo que pasó es que quiso hacerlo por su cuenta, por eso se llama la Buto Score. A partir de aquí comienza la degeneración y la etapa más triste de la banda. Hubo una época de apalancamiento, donde no ensayaban, no hacían nuevas letras y donde no tocan en conciertos. Había gente que pensaba que habían muerto y todo. Es como estoy haciendo tiempo para perder el tiempo. Y la guitarra, pues ya para mí no es como era antes. Toco, pero no me divierte mucho tampoco. Y no hay nada, cosas nuevas, si no cambiaría. Si habría alguna cosa nueva la dejaría tranquilamente. Claro, es que ya estaba ya muy mal, ya es lo que dijo él en una entrevista en El Tubo también, que ya no tenía ilusión por nada. Bueno, es que él ya te digo, se encontraba ya muy deprimido siempre, muy más pesimista que la hostia, ¿no sabes? Y entonces, claro, el Paco y yo no podíamos tampoco depender de él, ¿no? Si tú no estás deprimido, tienes ganas de hacer cosas, tienes que seguir adelante. Más que nada, era el tema de que él siempre estaba enfermo ya, todos los días. O sea, nunca quería ensayar, ¿no? Era lo típico, oye, vamos a ensayar por lo menos un mínimo, una vez a la semana, 2 veces, ¿no? Pero nunca quería ensayar, ¿no? Estaba ya, bueno, por la salud que tiene ya, que se encontraba súper mal ya. En 1991, Escorbuto recibe una propuesta para tocar en México. Su primer concierto fuera de España, una gira en la que no estaría Yosu presente por salud, fue reemplazado por Iñaki Huarte, del grupo Speed, que eran amigos de Juanma. Debido a la sobreventa de las entradas suspendieron el concierto y lo aplazaron a la siguiente semana. Después, Yosu, ya salido del hospital, se reúne con Escorbuto para grabar su último álbum, Demasiados Enemigos, su segunda gran obra maestra. Fue publicado en 1992. Este álbum muestra cómo después de ver su final cada vez más y más cerca, se ríen de ello y deciden no rendirse, empezando con la canción Adiós Reina Mía, una canción de despedida para comenzar el álbum, la mejor canción de la banda para muchos, para terminar con la mejor banda del mundo, que es la verdadera despedida. Yosu llama a ITV para concienciar a los más jóvenes que no se droguen o abandonen el mundo de las drogas. Pocos meses después, Yosu falleció el 31 de mayo de 1992. Juanma y Paco deciden continuar junto al nuevo guitarrista, ya que creen que es lo que a Yosu le hubiera gustado que hicieran.
Juanma muere al poco tiempo, el 9 de octubre de 1992, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Juanma fue enterrado a poca distancia de Josu en el cementerio de Santurce. Paco en 1993 decide continuar con la banda. Saca un álbum llamado Aquí no queda ni Dios, que contiene las letras que hizo Juanma antes de que él muriera. Hoy en día Paco junto a otros dos continúan con Escorbuto. Espero que os haya gustado el vídeo. Llevo 3 meses buscando información y contrarrestando para poder hacer este vídeo en contrarreloj. Y no solamente eso, también la edición y demás, la grabación de todo. Millones de veces que me he trabado grabando este audio y aún quedan muchos datos que me he dejado en el tintero, como anécdotas con otros grupos o de familiares. Pero son cosas que no venían a cuento o no he podido saber cómo meterlos. Si queréis que haga un vídeo de curiosidades de Escorbuto, házmelo saber en la caja de los comentarios. He intentado contar la historia lo más fiel a la realidad, ya que hay muchas leyendas en foros y demás. Si no he conseguido mi cometido en este vídeo, me voy a respaldar en este texto que hay en la página web de merchandising oficial de Escorbuto. Bueno gente, mientras estaba haciendo este vídeo, había subido un par de historias en mi cuenta pública de Instagram, @hikisos por si queréis encontrarlo. Había subido unas historias de yo tocando el bajo porque soy bajista en un grupo que voy a tener con mis amigos. Se me ocurrió porque me sé muchísimas canciones que he tenido que yo buscar por mí mismo en internet. En YouTube no aparecen y estuve pensando, ¿y si me hago una cuenta de YouTube en la que solamente subo covers o cosas relacionadas con el tema? Entonces este vídeo me da pie a deciros que tengo un canal secundario, no he subido aún nada, pero bueno. También, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y compartirlo con la gente a la que le gusta tanto el punk, la música en general, Escorbuto, lo que sea. Compartidlo, darle me gusta. Feliz Escorbuto Eguna.